Muy bien, chicos, buenas tardes, noches. Vamos a iniciar con nuestra asesoría del día de hoy. Espero que me escuchen. Si alguien me puede confirmar si me escuchan y me ven, por favor. Sí se escucha y sí se ve, profe. Muy bien, muchísimas gracias por confirmar. Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con un concepto con el concepto de demanda agregada y pues lo que tiene que ver lo referente a ello. Y vamos a iniciar con el concepto de la demanda agregada. Para esto hay que reforzar dos conceptos que hemos venido utilizando en nuestra materia, que es la oferta y la demanda, en lo cual, bueno, pues ya lo hemos dialogado anteriormente. La oferta es todo aquello que se pone a disposición del mercado para ser comercializado, y la demanda, pues es todo aquello que se planea adquirir, comprar, y a través de lo que busca el funcionamiento de la economía es encontrar el punto de equilibrio en donde la oferta y la demanda se logren encontrar en la vertiente, en el punto donde estas dos variables se encuentran. Y cuando se habla y cuando hemos escuchado hablar acerca de el punto de equilibrio, pues bueno, se refiere justamente al precio y a la cantidad, obviamente, de bienes en los cuales los compradores y los vendedores, o sea, los ofertantes y los demandantes, se ponen de acuerdo para el precio al cual desean adquirir. Ya lo hemos platicado anteriormente. A un mayor precio, obviamente hay una mayor cantidad de productores que desean vender ese producto, o sea, ofertan ese producto, pero hay una menor cantidad de clientes que están dispuestos a comprarlo. Entonces empieza ese juego, empieza a ajustarse el precio, de tal manera que llega a un punto de equilibrio donde hay una cantidad aceptable de los ofertantes y de los demandantes. Esto, por aquí en la región, hace tiempo sucedió una situación muy mencionada, se los comento así rápido, con los productos, con el producto o la materia prima del tequila, que es el agave azul, donde hubo un momento de escasez de agave, lo cual al no haber oferta, al no estar produciendo o comercializando el agave, el precio se empezó a disparar porque el poco que había muchas personas o muchos clientes que querían pagar por ese producto, entonces el precio pues se fue elevando, a tal grado que entonces ya hubo muchas personas, muchos productores, muchos campesinos que empezaron a sembrar, a plantar agave, y se llenaron todos los cerros de aquí de la región, se llenaron de agave azul por todos lados. Y al paso del tiempo había tanto agave que el precio bajó, había demasiado, al punto de que el precio ya no era costeable ni siquiera cosechar la materia prima. Entonces, era más costoso cosechar que el precio que se pagaba por el producto. Y ahí vemos un ejemplo claro de cómo los precios se regulan con la oferta y la demanda. Hay poco producto, el precio sube porque los que quieren comprar están dispuestos a pagar una cantidad mayor.
Cuando hay demasiado producto en el mercado, entonces el precio baja porque hay mucha gente que quiere comprar y entonces los productores empiezan a vender más y entonces, bueno, llega hasta a un punto de equilibrio. Eso como recordando el concepto de oferta y demanda y del punto de equilibrio. Ahora vamos a hablar de la demanda agregada y cuando hablamos de demanda agregada hablamos ya no de un producto, sino que de todos los productos de la economía que se planean comprar en un periodo de tiempo. De tal manera, bueno, por eso el concepto de agregada, pues es la demanda de de todos los productos y todos los servicios que se pretenden adquirir en una economía. El concepto que tenemos aquí dice que, bueno, la demanda agregada refiere a la cantidad total de los diferentes sectores de la economía que están dispuestos a gastar en un periodo de tiempo. De tal manera que la demanda agregada es igual al gasto total en bienes y servicios. Y aquí tenemos una igualdad. Recordarán ustedes lo que dijimos que era el PIB, que es uno de los conceptos que ya manejamos desde el inicio de nuestro curso. El Producto Interno Bruto es todo lo que se consume, todo lo que se produce en un periodo de tiempo, en una economía, en un país normalmente. Entonces, bueno, si el PIB es todo lo que se produce en un país, la demanda agregada, pues es todo lo que se consume o todo lo que se planea consumir, de tal manera que existe una igualdad, una similitud entre lo que es el PIB y lo que es la demanda agregada. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta similitud? ¿Qué es lo que se produce? Pues lo que se planea comprar. Y ahí, por eso retomaba el tema del punto de equilibrio. Existe un punto de equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Siempre, si hubiera una diferencia o una disparidad, entonces estamos hablando de si se consume más de lo que se produce, pues entonces estamos hablando de que estamos importando. Sin embargo, bueno, pues esto también es consumo y también afecta o mueve el PIB. Recuerden que nuestra fórmula para calcular el PIB es el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las importaciones y exportaciones. Entonces, cuando hablamos de demanda agregada, estamos hablando de una similitud entre lo que se produce y lo que se consume. Al final de cuentas, es el punto de equilibrio que vamos a buscar en una economía. ¿Qué es lo que sucede si no se logra este punto de equilibrio? Ya lo hemos hablado y en algún momento se habla en términos económicos de la mano invisible. ¿Cuál es la mano invisible? Esa mano que logra el punto de equilibrio. No existe una mano invisible, no es la mano de Dios, ni es la mano, o sea, no existe una mano invisible, pero es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué regula los precios? La oferta y la demanda. Si los precios se elevan, los consumidores ya no les interesa. Si el precio baja, entonces los productores buscan encontrar ese punto de equilibrio. Así es como funciona este tema interesante. Entonces, bueno, nada más para retomar el tema de la demanda agregada y, bueno, pues equipararlo con lo que es el PIB. Ahora vamos a hablar del equilibrio de mercado, que es lo que estamos platicando ahorita. El equilibrio, en dónde se encuentra este equilibrio. Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de consumo, ¿qué es el consumo? Pues el consumo es todos aquellos productos, bienes y servicios que se adquieren y el consumo es igual al consumo por el excedente del ingreso disponible. O sea, ¿qué es lo que nosotros compramos? Pues de acuerdo a lo que tenemos como ingreso disponible, como a lo que nos queda de nuestro ingreso después de pagar impuestos. Y aquí es como tenemos, si vemos en términos económicos, todas las variables están relacionadas. Por eso es tan complejo encontrar
la fórmula acertada para lograr un crecimiento económico a nivel macro, a nivel país. No es un tema tan sencillo como, ya lo hemos platicado, como pues que se pongan a producir más las empresas o que se ponga o que haya más dinero circulante, o que el gobierno produzca los bienes que requiere la población. Eso es un poquito más complejo. Y cuando hablamos de economía, también platicamos ya en un inicio que si hablamos de términos económicos, nosotros estudiamos el modelo económico en el cual estamos inmiscuidos, que es el modelo capitalista, que es el que, en el que estamos, en el que participamos. Y toda la teoría económica que hemos estado revisando y que vamos a seguir revisando, se refiere a este modelo y a cómo las fuerzas de mercado logran mover o logran encontrar el punto de equilibrio. De tal manera, bueno, pues que logramos o buscamos el equilibrio de mercado en este caso. Decimos que el ingreso disponible, que es la segunda fórmula que tenemos aquí en nuestra pantalla, YD, que significa ingreso disponible, es igual al ingreso menos los impuestos que tenemos que pagar. Y eso es lo que nos queda a nosotros como ingreso disponible, lo cual vamos a convertir en consumo. En este caso, hablamos de la propensión marginal a consumir. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo platicamos, a un aumento en nuestros ingresos de $1, cuánto de ese peso estamos dispuestos a consumir y cuánto estamos dispuestos a ahorrar, que es la tercera fórmula que tenemos aquí. Cuando hablamos de ahorro, que en este caso lo representamos con la letra S del idioma inglés, saving, estamos hablando, ¿cuánto es lo que ahorramos? Pues es de acuerdo a nuestro ingreso disponible menos lo que consumimos. En este caso, suponiendo, ya dijimos en la fórmula anterior, mi ingreso disponible es mi ingreso menos la tasa o menos el impuesto que yo pago. Vamos a suponer que mi ingreso es de 100 pesos y yo pago de impuesto 20 pesos. Entonces, mi ingreso disponible son 80 pesos. Ahora, viene la propensión al ahorro. Cuando hablamos del ahorro, estamos hablando de que de esos 80 pesos que yo tengo, ya dijimos de que es mi ingreso disponible, ¿cuánto consumí? ¿Cuánto gasté en productos de consumo? Vamos a poner una cantidad de 50 pesos. Entonces, ¿cuánto es mi ahorro? 30 pesos. O sea, mi ahorro es igual a mi ingreso disponible menos el consumo. Y cuando hablamos de ahorro, las empresas o las personas deciden ahorrar. Ya veíamos en la semana pasada también que el ahorro es igual a la inversión. O sea, lo que yo ahorro, lo que yo como persona en general, la población de México, en este caso, la población de una economía, decide ahorrar una cantidad, va y lo deposita en el banco. Sin embargo, el banco no lo guarda en la caja fuerte o en la bóveda y ahí lo tiene permanentemente. No. ¿Qué es lo que hacen los bancos? ¿Cuál es la función del sistema bancario? Pues la función es circular, darle circulación a ese dinero que la gente está ahorrando. ¿A través de qué? A través de créditos. ¿Para qué? Para las empresas, para que las empresas puedan invertir y generar mayor economía. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos ahorros? O bueno, por eso viene aquí otra igualdad u otro equilibrio en donde la inversión, que es la cuarta fórmula que tenemos aquí en nuestra pantalla, la inversión es igual al ahorro más lo que yo estoy pagando de impuestos menos lo que se está gastando el gobierno. Acuérdense que la función del gobierno o los impuestos
Los impuestos no se desaparecen de una economía. Los impuestos es lo que utiliza el gobierno para hacer para cumplir con sus funciones. Y entonces el gobierno, es ese dinero que se le quita del disponible a la población, lo utiliza el gobierno para invertirlo, para consumir, para generar también riqueza. Entonces, estamos hablando de que todas las variables están íntimamente relacionadas. Y, permítanme, creo que se movió la pantalla o alguien tomó el control ahí. De un segundo. Creo que alguien me quitó el control de la pantalla, de la presentación. Pero bueno, les mencionaba que todas las variables están íntimamente relacionadas y el moverle en una variable implica que se muevan otro tipo de factores y que esto provoque la falta de equilibrio o la pérdida del equilibrio en la economía. Por eso les repito, todas estas variables son de suma importancia para mantener y entender cómo funcionan y cómo le puedes meter a una variable para que genere recursos económicos, que ya lo mencionábamos. Por eso a los gobiernos les interesan las inversiones y con mayor razón las inversiones extranjeras, porque ¿qué quiere decir? Que no es dinero que se va a reciclar del país, no es dinero que se está reciclando en nuestra economía, sino que es dinero que estamos trayendo de otras economías o estamos sacando de otras economías, de otros países para inyectarlos en nuestra economía y con ese dinero poder girar la cadena productiva y entonces, ya lo dijimos, esa inversión produce empleos, los empleos producen ingresos a la población, los ingresos producen consumo, el consumo produce mayor demanda y la demanda produce el círculo virtuoso de la cadena productiva y seguimos girando la economía. Entonces, por eso la importancia de cada uno de los conceptos. Recapitulando, hay dos formas equivalentes de formular la condición de equilibrio del mercado de bienes. Producción y demanda, ya dijimos, o tendría que ser igual. Este es un punto de equilibrio. Nuestra producción debe ser igual a nuestra demanda. ¿Qué se produce? Lo que se necesita, lo que se demanda. Y la inversión, que ya dijimos, debe ser igual al ahorro. O es igual al ahorro. Lo que ahorra la población es lo que se dedica para la inversión. ¿A través de qué? A través del sistema financiero, a través de los bancos, que son quienes se encargan de captar ahorro y de colocar a través de las inversiones a las empresas. Y repito, y eso mantiene el círculo girando. Eso es lo que se refiere con el mercado, con el equilibrio del mercado de bienes. Ahora, ¿cuál es el otro concepto que vamos a revisar al día de hoy? El equilibrio en los mercados financieros. Cuando hablamos de los mercados financieros, recordarán ustedes también que, bueno, pues hablamos de la oferta y la demanda, pero en este caso de dinero. La oferta y la demanda de dinero. ¿Quién ofrece dinero? ¿Quién mantiene la oferta monetaria? ¿Y quién la demanda de dinero? Ya lo dijimos. La oferta monetaria, pues es, para empezar, quien maneja la oferta de dinero es el Banco de México. Ya lo hemos platicado, ya lo dijimos a través de los instrumentos de deuda que se utilizan y a través de los instrumentos de deuda se coloca dinero en el mercado o se retira dinero del mercado, dinero de circulación. Cuando se requiere inyectar dinero a la economía, ¿qué es lo que hace el Banco de México? Lanza
o busca la compra de bonos colocados previamente para, o sea, compra un bono y obviamente pues se inyecta dinero a la economía. ¿Qué es lo que sucede cuando se desea retirar dinero del mercado? Se lanzan instrumentos de deuda, se ofrecen bonos de deuda para atraer o para recoger dinero de circulación. Sin embargo, bueno, el tema la demanda de dinero está ligada o íntimamente ligada con el tema de las inversiones. ¿Por qué? ¿Quién demanda dinero? ¿Quién necesita dinero? Pues aquellos que desean invertir, que desean comprar bienes o servicios duraderos que les permitan generar más economía. Sin embargo, esta demanda, ¿a qué está condicionada? Al tipo de interés o a la tasa de interés. A una mayor tasa de interés hay una menor demanda. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Nuestra línea que nos marca la oferta monetaria, que es una línea totalmente recta, nos dice, ¿por qué? Porque es una línea recta. ¿Quién controla la oferta del dinero? Ya dijimos, la oferta del dinero está dada por el Banco de México y es una cantidad que determina el Banco de México de manera arbitraria, por así decirlo. Sin embargo, bueno, pues dependiendo de las condiciones actuales o de las intenciones que tenga el Banco Central, es cómo se maneja o cómo deciden la oferta monetaria que existe en el mercado. Sin embargo, bueno, no está a expensas del mercado, sino que el Banco de México es, en este caso, podemos decir que es un monopolio, por así decirlo, que ellos deciden cuál es la cantidad de dinero que está en circulación. Sin embargo, la demanda que sí depende de los inversionistas, si es que pueden o no pueden adquirir deuda a esa tasa de interés, tiene una curva, en este caso, si la vemos de manera ascendente, en donde a una mayor tasa de interés existe una menor demanda de dinero. O sea, si el dinero está caro y funciona o trabaja la oferta y la demanda de dinero, bueno, más bien la demanda de dinero funciona de la misma manera que funciona la compra de cualquier producto. Si el producto está caro, en este caso, si el dinero está caro, ya dijimos que el interés, la tasa de interés es el costo del dinero, es lo que me cuesta el dinero. De tal manera, entonces, que si la tasa de interés está elevada, o sea, el dinero cuesta caro, hay menos personas dispuestas o menos empresas dispuestas a demandar dinero. Cuando la tasa, a medida que la tasa de interés va disminuyendo, entonces nuestra demanda de dinero se empieza a acrecentar. Es una cuestión natural y hasta cierto punto lógica. Si es más caro, hay menos gente que está dispuesta a comprar. Si es barato, hay más gente que está dispuesta a comprar. Sin embargo, bueno, ya lo dijimos, el Banco de México regula o maneja la oferta monetaria de manera independiente y ellos dicen, bueno, pues más o menos cuánto es lo que puede estar en circulación como una oferta monetaria. En este caso, el punto A que vemos en nuestra pantalla, pues es el punto de equilibrio. Es decir, a esa tasa de interés, que bueno, te lo tenemos ahí punteada la tasa de interés, a esta tasa de interés, esta es la cantidad de dinero que se puede demandar. Si subimos la tasa de interés, ustedes pueden ver que hay menos demanda de dinero, se mueve el punto de equilibrio hacia atrás. Por cuestiones naturales del costo del dinero. Si la tasa de interés baja, entonces mi punto de equilibrio, mi A, baja y existe mayor demanda. Hay más gente que quiere dinero cuando es más barato.
Espero estarme dando a entender, a explicar cuando hablo de dinero barato. Dinero barato es una tasa de interés muy baja. Que obviamente las tasas de intereses, como ya lo dijimos, las maneja la tasa de referencia, la maneja el Banco de México de acuerdo a cómo ellos quieran mover la economía, es conforme mueven la tasa de referencia o la tasa de equilibrio, la tasa interbancaria, mayor o menor, de acuerdo a las necesidades propias que determina el Banco de México para controlar, ya dijimos, la función principal del Banco de México es mantener la inflación estable y pues mantener o buscar un crecimiento sostenible en el tiempo. Bien, ahora vamos a platicar sobre la relación IS y bueno, vamos a seguir hablando de equilibrio y en este caso hablamos de que para que haya un equilibrio en el mercado de bienes es necesario que la producción Y sea igual a la demanda de bienes, o sea, Z. ¿Recuerdan que hablábamos de la demanda agregada? Equiparable al PIB. Bueno, pues entonces hablamos de que la producción debe ser igual o debe de encontrar un equilibrio con la demanda, oferta y demanda. Debe de haber una relación directa y un punto de equilibrio. A esa condición es a la que se le llama relación IS, en este caso, que es producción y demanda. Y volvemos al punto de equilibrio. A una mayor producción, pues bueno, tendría que haber una mayor demanda. Aquí no hablamos de un bien o de un servicio, hablamos en general de la economía. Ya lo dijimos que la demanda agregada, no hablamos de demanda. Cuando hablamos de demanda, nos podemos referir a un solo producto, no sé, a jitomates o a coches, casas, etcétera. Pero cuando hablamos de demanda agregada, hablamos de, en general, todo lo que se produce, todo lo que se planea. Cuando hablamos de demanda agregada, hablamos de todo lo que se planea comprar o adquirir en general en una economía. En este caso hablamos de que la producción y la demanda tienen que ser igual y a eso es a lo que se le denomina relación IS. Lo vemos aquí en esta gráfica. Un segundo. En donde podemos graficar, bueno, en este caso incluso la tasa de interés y la producción para poder ver cómo en este caso la tasa de impuestos genera un movimiento o un desplazamiento de nuestra relación o nuestra curva IS. ¿Por qué los impuestos mueven nuestra curva? Por una simple y sencilla razón que ya lo veíamos en un inicio. ¿Qué es lo que yo consumo? La cantidad que yo puedo consumir está determinada por mi ingreso disponible. De acuerdo a mi ingreso disponible es lo que yo puedo consumir, restándole, ya dijimos, restando la parte que yo voy a ahorrar. Pero entonces, si hay una carga impositiva mayor, es decir, mi ingreso, retomando el ejemplo previo, donde yo decía, mi ingreso es de 100 pesos. De esos 100 pesos yo pago 20 pesos de impuesto. Si yo puedo gastar 80 pesos, ¿cierto? En este caso, que es la línea que yo tengo, más a mi derecha, si me incremento, son mis 80 pesos. Si me incrementan la tasa de impuestos, es decir, ahora yo tengo que pagar más impuestos. De 20 pesos que yo pagaba de impuestos, ahora tengo que pagar 30 pesos. Se incrementó al 30% la tasa de impuestos. Entonces, ¿ahora cuánto tengo yo para consumir? ¿Cuál es mi ingreso disponible? Pues 70 pesos.
Y entonces esos 70 pesos, que son los que yo puedo consumir, hacen que mi curva se desplace hacia la izquierda, porque entonces ahora yo tengo menos ingreso, y eso está íntimamente relacionado con la producción. Ya dijimos, la demanda y la producción son iguales. Entonces, si yo puedo demandar, si yo puedo consumir nada más 70 pesos, ¿qué hace con la producción? La producción se recorre también a mi punto, a mi nuevo punto de equilibrio. Hay un desplazamiento de mi curva hacia la izquierda. Entonces, a una mayor tasa de impuestos, una menor producción, una menor demanda, ya que hay menos dinero disponible. A ver, ¿Ya nos escucha, profe? sí, permítame, ahí voy. Ok, entonces, bueno, hablamos del desplazamiento, y esa es la relación, o sea, a una mayor tasa de impuestos genera un desplazamiento de la curva de producción a la izquierda. Si hay, recordarán ustedes, bueno, por ahí les recomendé que escucharan noticieros económicos para familiarizarnos un poco con estos términos. Ahora, resultado de la crisis económica que trajo el COVID-19, una de las demandas de los empresarios era que se hicieran alguna reforma o alguna miscelánea fiscal que redujera sus impuestos, los impuestos para los empresarios. ¿Por qué se busca que se reduzcan los impuestos? ¿Qué pasa cuando se reducen los impuestos? Pues entonces hay una mayor cantidad de dinero disponible para el consumo, un ingreso disponible mayor. Ese ingreso disponible mayor provoca pues una espiral de crecimiento o de movimiento del dinero. En este caso, ya lo platicamos en las sesiones anteriores, la política fiscal en este caso, la política fiscal que maneja el gobierno, tiene un papel importante porque es una parte importante de cómo se puede manipular en el buen sentido de la palabra, se puede manipular la economía a través de una condonación de impuestos, a través de una reducción de impuestos, a través de incluso de beneficios fiscales que te permita a lo mejor los impuestos que tú tienes que pagar ahorita, no los pagues ahorita, págalos en 3 años o difiérelos en 3 años en el futuro, de tal manera que el dinero que tú tienes ahorita para pagar impuestos lo puedas poner a circular, lo puedas poner a trabajar. Eso lo determinan los gobiernos de acuerdo a sus propias estrategias. En este caso, les mencionaba una de las cuestiones que el sector empresarial critica o criticó mucho del gobierno actual en México fue la falta de apoyos o de incentivos fiscales que el gobierno podía otorgar para que las empresas pudieran seguir generando producción y que la economía pues siguiera en funcionamiento y no se atorara como lo hizo. ¿De quién es la culpa de la pandemia? Pues no, no es culpa de nadie, no es culpa del gobierno, no es culpa de los empresarios, no es culpa de los empleados, no es culpa de... No, la pandemia se generó, pero sí el gobierno, en este caso, es responsable de cómo actúa frente a una pandemia, hablando, como les mencionaba, en términos económicos para mitigar o para reducir el impacto económico en las personas más necesitadas. Como parte de este tema del manejo de la política fiscal, lo platicábamos, creo que en la primera sesión, la función principal de un gobierno es distribuir la riqueza, o sea, cobrarle impuestos al que más tiene para con ese dinero poder
subsidiar o poder ayudarle al que menos tiene y poder lograr disminuir la brecha entre el que más y el que menos tiene, adicional a, bueno, garantizar obviamente, junto con este mismo concepto, garantizar todos los derechos que tiene la población. Por supuesto, cuando hablamos de educación pública, cuando hablamos del sector público de salud, ¿para quién está enfocado? ¿Para quién están enfocados los beneficios públicos? Pues para las personas que menos tienen. ¿Quiénes son los que vamos al seguro, al IMSS? Pues los que no podemos pagar un médico particular, o los que no podemos pagar un hospital privado. Entonces, ¿quiénes vamos a la escuela pública? ¿Quiénes fuimos a una universidad pública o a una secundaria pública? Pues los que menos tenemos, los que no podemos pagar un colegio, los que no podemos pagar una universidad privada. Entonces, la función del gobierno pues está buscar ese equilibrio para beneficiar a los que menos tienen. ¿Cómo lo hacen? Ahí es donde, bueno, ya entramos en otro tipo de temas, en otro tipo de cuestiones políticas, donde, por ejemplo, ustedes me imagino que ubican perfectamente bien que existen tres corrientes políticas de acuerdo al tipo de pensamiento político que tienen en nuestro país. Por ejemplo, existen partidos de toda clase, pero básicamente son tres principios o tres corrientes políticas las que se tienen: los de izquierda, los de derecha y los de centro. Hablando de temas económicos, no crean que nos estamos desviando hacia otro tema político, pero hablando de temas económicos y referente a lo que mencionábamos ahorita con las políticas fiscales que tiene que implementar el gobierno. ¿Cuál es un partido de izquierda? Un partido de izquierda, pues es aquel que dice: primero vamos a darle a los pobres, primero vamos a dar beneficios sociales a los que menos necesitan. ¿A través de qué? A través de subsidios, a través de, en este caso, por ejemplo, ahorita en México tenemos un partido de izquierda en el gobierno. Entonces, ¿cómo se usan los recursos públicos? Los recursos públicos se usan para pagar pensión a los adultos, una pensión, no quiero decir no ganada, pero no ganada laboralmente, una pensión a los adultos mayores, becas para los estudiantes de escuelas públicas, proyectos para los jóvenes que en su momento se les llamaba ninis, eliminación de guarderías, que son temas ahí controversiales que se han dado, pero eliminación de guarderías públicas, y ahora el financiamiento o el dinero, el recurso se le da directamente a las familias o a las madres de familia. Ese es un gobierno de izquierda que utiliza los recursos captados a través de impuestos, los utiliza en este tipo de sector más necesitado. ¿Para qué? Para que salgan adelante. ¿Para qué? Para que puedan salir adelante en la vida. Ahora, ¿cuál es un partido de derecha? Los partidos de derecha son los que dicen: oye, necesitamos incentivar o echar a andar la maquinaria productiva. ¿Cómo se va a echar a andar la maquinaria productiva? Necesitamos incentivar a las empresas a través de, no sé, programas empresariales o manejo de programas que vayan impulsados para que las empresas den trabajo, para que haya trabajo, para que paguen más a los empleados, y entonces se genera la riqueza. Entonces, digo, a grosso modo son dos corrientes diferentes. El fin es el mismo: lograr apoyar a los que menos tienen. Los caminos son diferentes. Los de izquierda apoyan o buscan dar incentivos directos a los más necesitados, y los de derecha o las corrientes de derecha buscan apoyar a los que pueden generar empleos para que jalen hacia arriba a los empleados, a los trabajadores, a la gente más necesitada. Entonces, bueno, esto retomando ahí el tema de las políticas fiscales. ¿Cuál es la mejor? Existe un tercer movimiento, que son los de centro, las corrientes políticas de centro, que dicen: necesitamos buscar un equilibrio entre
Hay que apoyar a los que menos tienen, pero también hay que apoyar la creación de empleos. Hay que buscar un equilibrio para que los dos vayan a la par. Entonces, bueno, que es parte de lo que hemos platicado y yo se los mencionaba en un inicio, no existe una fórmula mágica. Esto no es fórmula mágica, aquí es de ajustas en un lado y se desajusta en otro y tienes que buscar la forma de encontrar el equilibrio para lograr los objetivos económicos que se buscan. Bueno, ahora vamos a la relación LM. Y cuando hablamos de la relación LM, hablamos de ahora, en este caso, estamos hablando, si la relación IS busca el equilibrio de bienes, la relación IS busca el equilibrio de los mercados financieros, o sea, de la oferta monetaria. ¿Y quién maneja la oferta monetaria? ¿Quién maneja el dinero que está circulando en un país? Ya lo dijimos, el Banco Central, en nuestro caso el Banco de México. Banxico elige la oferta monetaria, o sea, ellos eligen cuánto dinero va a estar circulando en el país. De acuerdo a que ya lo hemos platicado, de acuerdo a muchísimos factores, pero ellos son los que determinan, por un lado, ellos determinan cuánto dinero va a estar en el mercado y a qué tasa de interés. Así de fácil. Entonces, ellos determinan la oferta y la tasa de interés y todos los demás bancos, todos los demás entes financieros que entran en juego, tienen que ajustarse a esa tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está dada por el Banco de México, la tasa de interés de referencia, que ya lo platicábamos también, los bancos utilizan esta tasa de referencia para fijar sus créditos, de tal manera que te ofrecen un crédito a, perdón, la tasa de equilibrio más 3 puntos. Pues si la tasa es 5, pues yo te lo ofrezco a 8. Si la tasa baja a 4, pues entonces te lo ofrezco a 7. Y así funciona. Por eso vemos que nuestra representación gráfica de la oferta monetaria es una línea. O sea, no se mueve, no hay otros factores que la muevan más que el Banco Central. O sea, el Banco Central, ya lo mencioné, es un monopolio, por así decirlo, que maneja la política monetaria de un país, de tal manera que ellos determinan cuánto dinero debe de haber circulando en el país y a qué tasa de interés. Punto. O sea, no hay variación. No hay una ley de la oferta y la demanda que, bueno, si hay más dinero, pues a más precio, a menos costo. No existe. El Banco de México determina a qué costo, o sea, cuál es la tasa de interés que va a cobrar y cuánto es el dinero que debe de haber circulado. Nuestra relación nuestra relación LM es lineal. No hay mayor variación. Ahora, ¿cómo se cruzan nuestras curvas IS y nuestra curva LM? Lo vemos en esta relación gráfica. Ya lo dijimos, la relación IS procede del equilibrio del mercado de bienes, en donde se busca que la oferta y la demanda, o sea, la demanda agregada y la producción, se encuentren en un punto de equilibrio. Y en este caso, bueno, seguimos teniendo nuestra línea, nuestra representación gráfica en esta línea que va de manera descendente, en diagonal, y tenemos nuestra relación LM que procede del punto de equilibrio de los mercados financieros, del mercado financiero. Entonces, nuestra línea LM sigue siendo plana, o sea, no se mueve a menos que el banco lo determine, y si lo determina se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, pero el Banco de México determina esos puntos. Sin embargo, la curva IS, que es la de producción, y la de producción y la de demanda agregada, sí tiene que encontrarse en el punto de equilibrio, en donde existe
en donde se cruza la tasa de interés con la, ya lo dijimos anteriormente, la tasa de interés con la producción. En este caso, el tipo de... Permítanme que ya me... En este caso, el punto de equilibrio, que es el punto AA, es donde se encuentran tanto la curva IS como la curva LM. Todo esto, todo lo anterior que platicábamos de las paridades, los puntos de equilibrio que veíamos, tienen que ver con encontrar este momento en el cual ambas curvas se encuentran, y entonces pudiéramos decir que existe un punto de equilibrio, en donde pudiéramos decir que ahora sí tenemos un equilibrio en el mercado. Bien. Ahora, ¿cómo juega la política fiscal? Ya lo hemos platicado, ya lo hemos dicho, y ya dijimos que la política fiscal está determinada por el Banco de México. Perdón, discúlpenme, la política fiscal está determinada por el gobierno, porque el gobierno es quien maneja el tema de los impuestos, las tasas impositivas y el gasto. De tal manera que ahorita, por ejemplo, estamos en un periodo en donde el gobierno, el Poder Ejecutivo, hace una propuesta de la política recaudatoria para el siguiente año, pero también del presupuesto de egresos y de ingresos. Es decir, ¿cuál es el presupuesto de ingresos? ¿De dónde va a obtener recursos el gobierno? De los impuestos, los impuestos cobrados, pueden ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al consumo, como el IVA, o pueden ser las remesas, o puede ser los ingresos petroleros, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, ese es el presupuesto de ingresos. ¿Y cuál es el presupuesto de egresos? ¿Qué tiene que ver con la política fiscal? ¿Cómo vamos a recaudar? ¿A través de qué impuestos? Y la otra parte, que es el presupuesto de egresos, que tiene que ver con cómo se va a usar el dinero. Lo que ya se recaudó, ¿cómo se va a usar? Se va a gastar en salud, en educación, en vías de comunicación, en el Tren Maya, en las refinerías, en las vacunaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el presupuesto de egresos. Y ahorita está en esa discusión, en donde se está planeando cómo se va a trabajar para el 2022. Bueno, entonces, cuando hablamos de política fiscal, nos referimos a la manera que tiene el gobierno para influir en la actividad económica. O sea, a través de los gastos, ya lo dijimos, el presupuesto de egresos, cómo va a gastar el gobierno, y de la recaudación, o sea, los ingresos de los impuestos. A eso es a lo que nos referimos con la política fiscal, ya lo hemos platicado también. Y bueno, pues existen dos formas de ejercer la política fiscal, a través de una política contraccionista y de una política de expansión o expansionista. ¿Cómo funciona o cuál es la diferencia? Bueno, es muy simple. Una política contraccionista se refiere a una disminución del déficit presupuestario ocasionado por un aumento de los impuestos. Si yo quiero contraer la economía, ya lo platicábamos, ¿cuál es un riesgo del crecimiento económico descontrolado? La inflación. O sea, los precios aumentan de tal manera que esos precios que aumentan provocan un menor poder adquisitivo en las personas y una falta de paridad entre el bienestar, en el bienestar social. Entonces, ¿cómo funciona una política contraccionista? Si yo quiero contraer la economía para que no se dispare la inflación, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar los impuestos. ¿Para qué? Para contraer la economía. Si yo quiero
expandir la economía, si yo quiero aumentar o hacer crecer la economía, que está estancada la economía, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo contrario, un aumento del déficit provocado por un incremento del gasto o por una reducción de impuestos. ¿Qué pasa? Ya dijimos qué pasa cuando se disminuyen los impuestos. Existe un mayor ingreso disponible, o sea, yo tengo más dinero disponible para consumir y eso provoca entonces que yo consuma más, que se produzca más, que se venda más, etcétera, 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 y continúa la rueda del círculo virtuoso. Entonces, son estas dos políticas las que se utilizan a través del gobierno, la política fiscal, una política contraccionista o una política expansionista. ¿A qué nos referimos con déficit? Pues un déficit es, o sea, si vamos en este caso, creo que, bueno, según se ha estado conversando, el presupuesto la propuesta para el presupuesto del 2022 es una propuesta que tiene un déficit. O sea, quiere decir que el gobierno está planeando gastar más de lo que va a recaudar. O sea, estamos hablando de una política expansionista para el 2022. Se está planeando una política expansionista, una política que permita hacer circular más el dinero. ¿De dónde viene o por qué se planea? Vamos a hacer un ejemplo. Esto funciona con el gobierno igual como con las personas. Tú ganas 100 pesos, ya lo dijimos, ganas 100 pesos, pero tus gastos o estás planeando gastar 110 pesos. O sea, ¿de dónde vas a gastar 110 pesos si tu ingreso nada más son 100 pesos? En este caso, el gobierno está planeando recaudar 100 pesos, pero dice que va a gastar 110. ¿De dónde van a salir esos 10? ¿De dónde los sacas tú en tu economía? De la deuda. Es deuda. Entonces, para el siguiente año se está planeando un incremento en la deuda pública, en la deuda del gobierno, para cumplir con los propósitos del gobierno para el 2022, porque está buscando una política expansionista. ¿Es bueno o es malo? Desde mi punto de vista, para el momento actual en el que estamos viviendo, pues es bueno, por supuesto. Se tiene que motivar o incentivar el crecimiento económico por la recesión de la cual venimos, por todo el tema pandémico. Entonces, normalmente hemos satanizado, hemos pensado que es malo el endeudamiento público o la deuda, que el gobierno tenga deuda o que contraiga deuda es malo. No necesariamente es malo. En este caso, les digo, se está planeando para el siguiente año endeudarse para hacer frente a los planes que el gobierno tiene, incrementar la deuda y pues bueno, eso pues debe de generar un bienestar social en la población. Si se sabe usar, por supuesto, ¿verdad? Si se sabe usar el recurso para producir crecimiento, si se va a usar, como en muchas ocasiones lo hemos visto en gobiernos anteriores, si se va a usar o mal usar para enriquecerse unos cuantos, pues obviamente pues eso no es correcto. Entonces, bueno, nada más como tema general para reforzar un poco el tema de las políticas fiscales que implementa o que debe de implementar un gobierno. Bien, y por último hablamos de la política monetaria y bueno, ya lo dijimos, de la misma manera, la política monetaria la maneja el Banco Central, en este caso Banxico. Por ahí también un brevario cultural, un término que luego nos genera confusión. Banco de México, Banxico, Banamex, Banco Nacional Mexicano. El Banamex es un banco comercial que ni siquiera es mexicano, es de Citibank, gringo, nada más para no confundir. Son dos entes diferentes. Uno es la banca central, Banco Central, que es Banxico, Banco de México, y otro es Banamex, no tiene que ver, pues es un banco comercial. ¿Quién maneja la política monetaria? Banxico, y también existe
un manejo expansionista o contraccionista de la política monetaria, de acuerdo a lo que se pretenda o a lo que se busque. Un aumento en la oferta monetaria se denomina expansión monetaria y una reducción se denomina contracción o restricción monetaria. Mismos términos que ya los hemos platicado. Muy bien, hasta aquí son los temas que quería platicar con ustedes respecto a este módulo, módulo número 3, sobre el equilibrio que se busca en términos económicos. Hasta aquí son los temas y luego aquí les quiero comentar las actividades que tenemos para la semana, que también pues ya estamos en la segunda mitad del periodo de nuestra materia, así es de que pues ya estamos casi que cerrando. Las actividades para esta semana es la actividad 3. En la actividad 3 se busca que el alumno conozca el modelo de la demanda agregada y de la oferta agregada, para lo cual, como reforzamiento de la información que viene en nuestra plataforma, les estoy pidiendo que vean el video de oferta agregada y demanda agregada, equilibrio y políticas, está en YouTube. Es un video relativamente corto y hay que realizar un resumen del mismo. Ojo, el entregable es un archivo en Word o PDF máximo de 2 cuartillas, 2 hojas, nada más. Un resumen, no necesito una investigación de un libro, de una página de internet que copien y peguen. Necesito un resumen de lo que ustedes entendieron del video. Si el resumen cabe en una hoja, está bien. No hay penalización por poner una hoja o media hoja. Hay penalización si pones más de 2 hojas. Aquí dice máximo 2 cuartillas. Si pones 3, ojo, hay penalización, ¿va? Y estoy pidiendo un resumen, o sea, lo que tú entendiste del video, ¿va? El foro número 2 también, que es referente a la política fiscal. Aquí lo que se pide o lo que se busca es que el alumno conozca en qué momento se debe utilizar una política fiscal contraccionista y en qué momento se debe utilizar una política expansionista. Ya lo expliqué aquí un poquito para tener un poco de más claridad. Aquí, bueno, cada alumno o cada uno de ustedes debe de iniciar un debate con una postura bien fundamentada sobre cuál considera que es la política fiscal adecuada, de contracción o de expansión. Y bueno, pues ya saben, cada uno debe replicar por lo menos 2 planteamientos de sus compañeros, ¿vale? Bien fundamentados. A grosso modo, bueno, pues es explicarnos en qué términos creen ustedes que se debe usar una política de contracción y una política de expansión. Y el foro de la sesión 3, que es de esta sesión que estamos teniendo el día de hoy, aquí donde viene preguntas de lo que vimos aquí el día de hoy. Es la pregunta número 5, nos pregunta cuál es el número del día. El número del día es el número 4, así es de que vamos a poner ahí número 4. ¿Sale? Hasta aquí es la información que yo traía para compartir con ustedes. Estamos terminando justo a tiempo. Entonces, bueno, si hay alguna duda, si hay algún comentario, adelante. Y si no, pues con esto estamos terminando. Si hay dudas o comentarios, es el momento. Todo bien, profe, gracias. Maestro, nada más puede poner otra vez la pantalla de las preguntas, por favor, para hacer un screen. Ok, ahí están las preguntas. Las preguntas están en el foro. Están ahí en el foro. Aquí les pongo las respuestas. Espero, ahí si le toman el screenshot, pues ya lo tienen del otro lado, ¿va? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Si no, terminamos. Bueno, todo bien, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Voy a terminar de grabar esta sesión y la subo a YouTube y les comparto la liga, como siempre lo hemos hecho, para consulta de ustedes o para que sus compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy la puedan consultar. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden, estoy a sus órdenes por pregunta, para cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea por la plataforma del instituto, por ahí también tienen mi teléfono para
una consulta por WhatsApp o lo que se les haga más fácil, ¿va? Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.